2026 inició con varios hechos violentos que dejaron más de 1,400 homicidios. La crónica es de Silvia Otero. Hace apenas unas semanas, el gobierno federal presumía una caída histórica en los homicidios, más del 33% menos que el año anterior, la cifra más baja del año. Parecía que el fútbol había logrado lo que ninguna estrategia de seguridad había conseguido en mucho tiempo. Pero los datos de los últimos días cuentan otra historia. Los homicidios diarios han vuelto a superar las 50 víctimas, rompiendo esa aparente tregua. Y hay un estado que nunca dejó de sangrar, ni siquiera en los días más tranquilos del torneo. Lo que parecía un respiro se está desvaneciendo justo delante de nuestros ojos. Y en los próximos minutos vamos a entender exactamente por qué. Empecemos por lo que sí es un hecho confirmado, con cifras oficiales que nadie discute. En junio de 2026, el mes en que arrancó el Mundial en México, se registraron 1,209 víctimas de homicidio doloso en todo el país, según el reporte del Gabinete de Seguridad Federal. Un año antes, en junio de 2025, la cifra había sido de 1,818. Eso significa 609 vidas menos perdidas en el mismo mes, una reducción del 33.5%. El promedio diario de asesinatos, que rondaba los 60.6 casos por jornada en junio del año pasado, bajó a 40.3 durante este junio. Fue, además, el mes con menos homicidios dolosos de todo lo que va de 2026, por debajo incluso de mayo, cuando se contabilizaron 1,318 víctimas. Detrás de esa caída, hubo un despliegue con nombre propio, el Plan Kukulcán. Desde el 11 de junio, cuando arrancó el operativo en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en las sedes mundialistas con patrullajes, monitoreo aéreo y centros de coordinación conjunta. El mensaje oficial fue claro: la fiesta del fútbol no se iba a manchar de sangre. Y durante varias semanas, los números le dieron la razón al gobierno. Pero aquí es donde el relato se complica, porque mientras el promedio nacional bajaba, hubo jornadas puntuales que rompieron esa narrativa de calma. El 4 de julio, medios como El País y Reforma reportaron que los homicidios diarios volvieron a superar las 50 víctimas, quebrando lo que la prensa mexicana empezó a llamar la tregua del Mundial. No fue un rumor aislado. Distintos diarios, entre ellos Mural y El Universal, coincidieron ese mismo fin de semana en hablar de un repunte tras varias semanas de descenso sostenido. La pregunta que queda en el aire es inevitable. Si el operativo de seguridad estaba funcionando, ¿qué falló justo cuando el mundo tenía los ojos puestos en México? Para responder eso, hay que mirar más atrás, a los primeros meses del año, porque la tendencia nacional a la baja convivía, desde enero, con una excepción que se resistía a desaparecer. Un estado que nunca dejó de encabezar las listas, mes tras mes, sin importar cuánto mejoraran las cifras del resto del país. Ese estado es Guanajuato. Los números son contundentes. Según el conteo del ejecutómetro del periódico AM, que documenta cada homicidio en la entidad desde 2018, cruzando datos de la Fiscalía Estatal, el CES-NSP y el INEGI, enero de 2026 fue el mes más sangriento del año en Guanajuato, con 222 homicidios, un promedio de 7.1 asesinatos diarios. Febrero bajó a 166 casos, el mes con menos víctimas, pero marzo volvió a subir, hasta 202, y abril cerró con 191 homicidios, un promedio de 6 al día. En el primer cuatrimestre completo, la entidad acumuló más de 400 asesinatos dolosos, según el medio digital MX, que citó el reporte oficial de víctimas alimentado por fiscalías estatales y federales. Esa cifra representaba, por sí sola, más del 10% de todos los homicidios del país en ese periodo. Y aquí aparece el primer bucle que hay que abrir, porque el dato por sí solo no explica nada todavía. Porque Guanajuato, con una población y una extensión muy inferiores a las de estados como el Estado de México o Jalisco, concentra semejante proporción de la violencia nacional. La respuesta tiene nombre y apellido, y no es un misterio para quien sigue la seguridad pública en México desde hace años: la disputa territorial entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del corredor industrial del Bajío. MX describió la situación con una frase que resume el fondo del problema: la estrategia de seguridad se ve rebasada por una cruenta disputa territorial que mantiene a la región bajo lo que el medio calificó como un estado de guerra permanente. No es una guerra abstracta ni una etiqueta periodística sin sustento.
Tiene fechas, lugares y víctimas concretas. El 25 de enero de 2026, en un campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores en Salamanca, un grupo armado abrió fuego contra personas que estaban reunidas para un partido. Murieron 11 personas y hubo 12 heridos, la mayoría menores de edad, según reportó el diario El Informador, citando el hecho como uno de los más graves del año. Ese mismo día, contando otros hechos violentos registrados en la entidad, se llegó a 14 homicidios en una sola jornada, el pico más alto del estado hasta ese momento del año, de acuerdo con el recuento de MX. Y no fue un caso aislado. Los días 9 y 10 de enero, en Valle de Santiago, ataques coordinados en distintos puntos del municipio dejaron muertos que medios locales situaron en 17, aunque las cifras oficiales, más conservadoras, hablaron de 2 víctimas el día 9 y 10 más el día 10. Esa discrepancia entre el conteo periodístico y el reporte oficial no es un detalle menor, refleja algo que ocurre de forma recurrente en el registro de violencia en México, donde las cifras preliminares de fiscalías estatales muchas veces se ajustan o se corrigen días después, y donde el recuento de reporteros en campo puede captar hechos que tardan en integrarse al reporte institucional. Aquí conviene detenerse en un matiz importante, uno que separa un análisis serio de una simple lista de tragedias. Las propias autoridades federales sostienen, con datos que también están documentados, que Guanajuato ha mejorado sustancialmente respecto a los años más críticos. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó en febrero de 2026 que los homicidios dolosos diarios en la entidad pasaron de 12.71 a 4.45 entre septiembre de 2025 y enero de 2026, una reducción de 65%. Omar García Harfuch, en esa misma conferencia, detalló que entre octubre de 2024 y mediados de febrero de 2026 se detuvo a 4.400 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 6.400 armas de fuego y 5 toneladas de droga. La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en esa conferencia, celebrada en una zona militar de Irapuato, que Guanajuato seguía siendo el estado con más homicidios del país, pero subrayó la magnitud de la reducción lograda. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El gobierno que presume una caída histórica o los reportes locales que describen una entidad sin un solo día de tregua? La respuesta incómoda es que ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, y ahí está la clave para entender la violencia en México en 2026. Un estado puede reducir su tasa de homicidios en 2/3, y aún así, seguir siendo el más violento del país si partía de niveles extraordinariamente altos. Es exactamente lo que documentó el diario El Informador en febrero. Pese a la baja considerable, Guanajuato mantenía una tasa anual de 38.84 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de México. Pero el problema no termina en los homicidios dolosos, los que se cometen con intención directa de matar. Ahí es donde se abre otro bucle que muchos análisis oficiales prefieren no mencionar. El Observatorio Ciudadano de Celaya, Irapuato y León, en su reporte del primer cuatrimestre de 2026, documentó que mientras las carpetas de investigación por homicidios dolosos y feminicidios cayeron de 991 a 452 casos, los homicidios culposos, es decir, los que ocurren por negligencia o accidente, aumentaron un 4.84%, pasando de 452 a 477 carpetas. Luis Fernando Nieto Herrera, titular del Observatorio de Celaya, advirtió que ese incremento representa un reto persistente para la entidad, que no puede resolverse solo con más patrullajes contra el crimen organizado. Y hay un dato que golpea de forma distinta a cualquier estadística agregada. En abril de 2026, de los 191 homicidios registrados en Guanajuato, 161 víctimas fueron hombres, 30 fueron mujeres y 3 eran menores de edad. Entre esos menores estaba una niña de 3 años que murió la última noche del mes en un ataque dirigido contra su padre en la colonia Las Huertas, en Irapuato, según documentó el ejecutómetro de AM. No es una cifra, es una familia entera devastada por una bala que no la buscaba a ella. Ese es el rostro humano detrás de cada número que hemos mencionado hasta ahora. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora conecta directamente con la pregunta que abrimos al principio. ¿Qué pasó exactamente en las semanas del Mundial? ¿Y por qué la tregua se rompió justo cuando parecía consolidarse? Volvamos a junio, el mes en que arrancó el torneo. El jueves de inicio del Mundial,
México registró apenas 30 homicidios dolosos a nivel nacional, la tercera cifra diaria más baja de todo el año, según el análisis publicado por AD Noticias. Antes de esa jornada, ya se habían registrado días con 28 víctimas, el 7 de junio, y 29, el 15 de mayo. El propio análisis fue cuidadoso en un punto que aquí también hay que respetar. No es posible establecer una correlación directa y comprobada entre el inicio del torneo y esas cifras puntuales, aunque la coincidencia temporal alimentó la narrativa de la tregua futbolera. Sin embargo, dentro de esa misma tendencia nacional a la baja, Guanajuato volvió a comportarse como la excepción que confirma la regla. La semana del 15 al 21 de junio, mientras el país completo respiraba con cifras históricamente bajas, el periódico Correo documentó que la entidad vivió, en sus propias palabras, una semana violenta. Del lunes al viernes se registraron 16 víctimas en el estado. El promedio diario de la entidad es de 4.1 homicidios por jornada, pero al menos 3 días de esa semana superaron ese promedio con 5 asesinatos o más cada uno. El jueves 18 de junio fue, en contraste, el día menos violento, con una sola persona asesinada, lo que demuestra lo errático e impredecible que puede ser el pulso de la violencia incluso dentro de una misma semana. El detonante de ese repunte semanal tuvo lugar la noche del sábado 20 de junio, en la comunidad de San Juan de Rasos, en el municipio de Salamanca. Un multiataque armado dejó 5 personas sin vida en un solo hecho, la cifra más alta registrada en un único ataque durante esos días, según el reporte de Correo, basado en datos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ese ataque, sumado a otros hechos violentos del fin de semana en distintos municipios, llevó el acumulado semanal por encima de las 21 víctimas, empujando al alza justo el promedio que el resto del país estaba logrando bajar. Aquí está el problema de fondo, el que conecta todos los hilos de esta historia. El Mundial trajo un blindaje de seguridad extraordinario, concentrado sobre todo en las sedes del torneo, la Ciudad de México y otras ciudades designadas para los partidos, pero ese blindaje no se replicó con la misma intensidad en los corredores, donde el crimen organizado libra sus disputas territoriales, como el Bajío guanajuatense. La violencia no desapareció durante el Mundial, simplemente se concentró donde ya llevaba meses concentrándose, mientras las cámaras del mundo miraban hacia otro lado. Y hay una dimensión adicional a este fenómeno que pocos análisis conectan, pero que merece mencionarse porque explica en parte la sensación de contradicción que produce esta historia. El propio análisis de AD Noticias, al revisar los datos acumulados hasta abril de 2026, señaló que los homicidios dolosos en el país venían acumulando reducciones de entre 30 y 40% respecto al mismo periodo de 2025, con 6.149 víctimas registradas hasta abril, frente a 8.784 un año antes. Con esa trayectoria sostenida, y si se mantuviera durante el resto del año, el análisis proyectó un cierre anual de entre 18.000 y 19.500 homicidios dolosos en todo México, lo que equivaldría a una tasa de entre 13.6 y 14.6 por cada 100.000 habitantes, una reducción de más del 40% respecto a los picos de años recientes. Pero el propio análisis fue honesto en algo que aquí hay que subrayar con la misma honestidad. Esa reducción nacional no es uniforme. 8 estados concentraron alrededor del 53% de todos los homicidios del país en el primer cuatrimestre de 2026. Guanajuato, como hemos visto, encabeza esa lista negra de forma sostenida, mes tras mes, sin que ninguna estrategia oficial haya logrado sacarlo del primer lugar nacional en número absoluto de víctimas, aunque sí haya logrado reducir su tasa relativa. Lo que pocos recuerdan es que este patrón no es nuevo en Guanajuato. Un estudio académico sobre las tendencias de violencia en la entidad documentó que entre 2016 y 2019, los homicidios dolosos en el estado aumentaron más del 200%, un crecimiento explosivo vinculado al robo de combustible y a la irrupción del cártel de Santa Rosa de Lima como actor armado capaz de disputarle territorio a organizaciones más grandes. Ese mismo estudio advertía, ya entonces, que la militarización de la respuesta no había resuelto las causas estructurales de la violencia, sino que en algunos periodos había coincidido con más muertes, no con menos. Es un patrón histórico que ayuda a entender por qué, casi una década después, Guanajuato sigue atrapado en el mismo lugar de la tabla. Y para entender de verdad ese patrón hay que remontarse al origen del conflicto, porque no es una guerra improvisada ni reciente.
El Cártel de Santa Rosa de Lima nació en 2014 en la comunidad que le da nombre, en el municipio de Villagrán, fundado por David Rogel Figueroa, un exoperador de los Zetas conocido como El Güero. Su negocio inicial no era el narcotráfico, sino el robo de combustible directamente de los ductos de Pemex, el llamado huachicol. Entre 2013 y 2017, según cifras de la propia petrolera estatal documentadas por Inside Crime, las tomas clandestinas en Guanajuato pasaron de 165 a 1,842. En su momento de mayor expansión, el cártel llegó a obtener entre 800,000 y 1,002 millones de dólares diarios solo del robo de hidrocarburos, cerca del 1.5% de toda la producción de Pemex. El Güero desapareció en 2016 sin que se aclarara nunca su destino exacto, ni si fue asesinado, si se retiró o si simplemente huyó de la organización que había fundado. En su lugar, emergió un antiguo ladrón de camiones, criado en la propia comunidad de Santa Rosa de Lima, que adoptó el alias que lo haría famoso en todo México, El Marro. Su nombre real es José Antonio Yepes Ortiz, nacido el 13 de junio de 1980 en el municipio de Juventino Rosas. Bajo su mando, el conflicto con el cártel Jalisco Nueva Generación dejó de ser una tensión latente para convertirse en una guerra abierta. En 2017, publicó un video que recorrió el país entero. Aparecía rodeado de decenas de hombres armados con equipo táctico, retando directamente al CJNG y a cualquier otro grupo que intentara disputarle el control de Guanajuato. El detonante de la ruptura definitiva, según reconstruyeron Milenio e Infobae citando fuentes militares, fue muy concreto. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, propuso repartirse el negocio. 80% de las ganancias del huachicol para el CJNG, 20% para el CRL. El Marro lo consideró un insulto y ordenó asesinar al enviado en una cafetería de Irapuato. Ese crimen marcó el inicio formal de la disputa armada que, 8 años después, sigue sin resolverse en el Bajío. Las cifras de lo que vino después son, sin exagerar una sola coma, brutales. Entre 2018 y 2020, año en que finalmente fue capturado El Marro, Guanajuato acumuló 8,743 homicidios dolosos, según el recuento de Infobae basado en datos del CCNSP. El año 2020 fue el más violento de toda la serie histórica de la entidad, con 3,359 víctimas en 12 meses. Para dimensionar el salto, en 2015, cuando el cártel apenas comenzaba a operar, se contabilizaron 863 homicidios dolosos en el estado, en 2016, 947, en 2017, 1,084. Es decir, en apenas 3 años posteriores, la cifra se multiplicó más de 3 veces. El Marro fue detenido la madrugada del 2 de agosto de 2020 en Franco Tavera, Juventino Rosas, el mismo municipio donde había nacido, en un operativo conjunto de fuerzas federales, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Hoy cumple una condena de 60 años de prisión, y según reportes de autoridades estadounidenses citados por Infobae, seguiría influyendo en la organización desde su celda. Pero su captura no acabó con el cártel. Se fragmentó en células autónomas, algunas bajo mando de familiares directos, incluida su hermana, Karen Lisbeth Yepes Ortiz, conocida como La Señora. Ese dato conecta con la masacre de enero de 2026 en el campo de fútbol de Salamanca. Según una investigación de El Imparcial, que cita fuentes del gobierno federal y análisis de Aristegui Noticias, las primeras líneas de investigación señalan como responsable a una célula conocida como Los Marros, en homenaje al fundador encarcelado, comandada según esa reconstrucción, por Mario Eleazar Lara Bellman, alias El Negro, con orden de aprehensión vigente por homicidio calificado. Conviene subrayar que se trata de líneas de investigación periodísticas y no de una sentencia firme, por lo que la responsabilidad exacta sigue sujeta a confirmación procesal. Lo que sí describen con claridad el gobierno federal y analistas como David Saucedo es que la disputa entre el CRL fragmentado y el CERJNG lleva ya al menos 7 años activa, sin que ninguna estrategia, ni la de López Obrador ni la actual de Sheinbaum, la haya apagado del todo. Pero eso no fue todo lo que ocurrió durante estas semanas de julio. El mismo fin de semana en que se reportaba la ruptura de la tregua, otras noticias de seguridad se acumulaban en el país, recordando que la violencia en México no se agota en una sola cifra ni en un solo estado. En Jalisco, autoridades investigaban la desaparición de 6 jóvenes ocurrida antes y después de su graduación.
con líneas de investigación que apuntaban a un posible reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, según reportes de medios como Uno TV y La Jornada. Y en Mazatlán, Sinaloa, un capitán de la Marina murió durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas, en un enfrentamiento entre la Armada y civiles, de acuerdo con la cobertura en vivo que varios medios daban ese mismo 4 de julio. Ninguno de estos hechos está directamente conectado con el repunte de Guanajuato, pero todos comparten un mismo telón de fondo. La violencia en México durante el Mundial no fue una anomalía aislada, sino la manifestación, en distintos puntos del mapa, de conflictos que llevan años sin resolverse. Ahora, volvamos a la pregunta que abrió este análisis. ¿Se rompió realmente la tregua del Mundial? La respuesta honesta, con los datos disponibles hasta el momento, es más matizada de lo que sugiere un titular. A nivel nacional, junio de 2026 fue, en términos agregados, el mes con menos homicidios de todo el año, con una caída confirmada del 33.5% respecto al año anterior. Ese dato no se puede negar ni minimizar. Representa 609 vidas que, según la comparación interanual, no se perdieron respecto al patrón del año pasado, pero dentro de esa misma tendencia positiva, hubo jornadas puntuales a finales de junio y principios de julio que superaron las 50 víctimas diarias, marcando un contraste brusco con las cifras más bajas de mediados de mes. Y hubo sobre todo una entidad, Guanajuato, que nunca llegó a formar parte real de esa tregua, porque su violencia responde a una lógica distinta: la disputa territorial entre organizaciones criminales por el control del Bajío, un conflicto que no se detiene por un mundial ni por ningún otro evento del calendario nacional. Aquí es donde conviene ser preciso con lo que está confirmado y lo que todavía no lo está. Los medios que reportaron la ruptura de la tregua a nivel nacional, entre ellos El País, Reforma y El Universal, coincidieron en señalar el repunte puntual de días con más de 50 homicidios diarios a finales de junio, mucho más que las 30 registradas al inicio del torneo. Pero las cifras exactas de julio, ya con el Mundial en su fase final, no están todavía consolidadas ni cerradas en el momento de esta narración, porque el reporte oficial del Gabinete de Seguridad se actualiza con información preliminar sujeta a la determinación jurídica de las fiscalías estatales, según su propia metodología. Eso significa que hablar del cierre completo del Mundial en materia de seguridad todavía es prematuro. Lo que sí es un hecho verificado, con fuentes oficiales y periodísticas coincidentes, es que el patrón de mejora generalizada convivió, en todo momento, con una excepción territorial que nunca dejó de sangrar. Nuestras cifras, nuestra responsabilidad de contarlas bien. Esa es, quizás, la mejor forma de resumir lo que de verdad importa aquí, porque detrás de cada estadística que hemos repasado, desde los 609 homicidios menos a nivel nacional hasta los 400 acumulados en Guanajuato, hay historias humanas concretas. Una niña de 3 años en Irapuato, 12 familias en un campo de fútbol de Salamanca, 6 jóvenes desaparecidos en Jalisco justo el día de su graduación. Ningún operativo, por bien diseñado que esté, puede medirse solo en porcentajes. Se mide en las vidas que protege y en las que no logra proteger a tiempo. La tregua del Mundial, entonces, nunca fue una tregua completa. Fue una reducción real y verificable a nivel nacional, construida sobre un despliegue extraordinario de seguridad en las sedes del torneo, que convivió, en paralelo, con la violencia estructural que ya existía antes del primer partido y que seguirá existiendo después del último. El repunte de finales de junio no fue una sorpresa inexplicable. Fue el recordatorio de que la disputa territorial en el Bajío, la crisis de desapariciones en distintos estados y las tensiones que enfrentan las fuerzas de seguridad en operativos de búsqueda no se pausan por un evento deportivo, por grande que sea. El Mundial demostró que México puede reducir su violencia de forma medible cuando concentra recursos y coordinación en un objetivo claro. Y demostró, al mismo tiempo, los límites de esa estrategia cuando el foco se aparta de las regiones donde el conflicto armado entre organizaciones criminales sigue siendo, día tras día, la explicación real detrás de cada cifra que se reporta desde hace años y que por ahora sigue sin cerrarse.